Pues bien, muchísimas gracias. Gracias a todos los que llegaron puntualmente y que están aquí acompañándonos. Gracias. Rápidamente me presento. Mi nombre es María Fernanda Orozco, soy socia de Consulta y presento a Consulta. Somos una empresa que tenemos pues más de 20 años especializados en el negocio inmobiliario. Lo que nosotros hacemos es asesorar a desarrolladores, a inversionistas, a aportantes de terreno, pues para que puedan hacer sus proyectos desde la etapa de conceptualización hasta toda la administración. Una de las cosas que nos hemos topado en este andar con muchísimos proyectos a lo largo de toda la República es de pronto la dificultad y la complejidad que significa la atracción de capital. No solamente el capital, y refiriéndonos al capital de inversión privada, que eso lleva su complejidad, pero también lo que significa la atracción del crédito. Últimamente, y ahorita lo vamos a ver, ha habido cambios en la forma en la que está siendo administrado o ejecutado el tema del crédito puente en los bancos. Cada vez se está haciendo un proceso un poco más complejo. ¿Y a qué tiene que ver todo esto? A un cambio en la dinámica que se ha presentado del desarrollo inmobiliario. Con este nuevo esquema de atracción, de aportación de terrenos, empezamos a ver muchos desarrolladores nuevos, ¿no? Empiezan a haber muchos nuevos jugadores, muchas veces sin experiencia o con menos experiencia, porque ahora es más fácil adquirir la tierra a través de una aportación y eso ha ido complicando a los mismos bancos, ¿no? Eso ha hecho que empiecen a cerrar la llave de alguna manera o empiecen sobre todo a ser eh, más difíciles en los requerimientos. Y como les decía, algo que nos topamos es en esta dificultad en el camino, cuando asesoramos a un proyecto, cuando lo estructuramos, cuando hacemos todo, de pronto llega esta dificultad del tiempo, qué hacer y cómo hacer para el tema del crédito puente. Y hace un par de meses decidimos arrancar una nueva unidad de negocio como parte del grupo Consulta que se llama Invermatch, en donde nuestro objetivo realmente tiene que ver con no solamente conceptualizar un buen proyecto, sino llevar de la mano también a aquellos que están buscando un crédito con base en toda la experiencia que nosotros estamos viviendo, tanto de proyectos propios que tenemos como de los clientes, con el mismo conocimiento que hoy tenemos de las diferentes entidades financieras, de los diferentes requerimientos, complejidades, hasta las zonas, ¿no? Porque al final del día hay zonas con mayor apetito, zonas con menor apetito, hay segmentos de mayor apetito, otros segmentos de menor apetito para los bancos. Entonces, con esto lo que decidimos fue pues realmente crear esta nueva unidad de negocio para ir completando el portafolio de los servicios que nosotros damos a los desarrolladores, a los inversionistas, a los que están en este segmento, ¿no? Entonces, pues bueno, realmente hemos venido cocinando este proyecto pues varios meses y lo que nosotros con este webinar lo que queremos es oficialmente lanzarlo al mercado, darlo a conocer y bueno, para eso también nos es importante siempre tener contenido de valor, ¿no? Quienes nos han acompañado en otros eventos saben que lo que realmente buscamos es generar información o dar información sumamente valiosa para todos los que están aquí, ¿no? Presento rápidamente a Fernando Vázquez, que no sé si estás por ahí, Fer. Fernando Hola Vázquez, Marifer, sí, sí estoy gracias. por aquí. Sí, Fernando Vázquez es el director de esta nueva unidad de negocio, parte de la creación y de la conceptualización. Él está en un área financiera de la empresa y realmente era parte de lo que identificamos, ¿no? Esta dificultad para los créditos y cómo le teníamos que hacer para ayudar a nuestros clientes. Entonces, pues Fernando, no sé si bienvenido y no sé si nos quieras platicar un poquito más de Invermatch y luego entramos en materia. Sí, claro, igual para no, pues, entrar tanto en materia, porque también un poquito más adelante les vamos a hablar de las etapas, los pasos, cómo hacemos esta gestión del crédito.
Yo quería platicarles un poquito, bueno, de esto, de qué es el financiamiento, por qué es tan importante, justo como lo comentaba Marifer, no es nada más anunciar que estamos abriendo esta nueva línea de negocio, sino también que ustedes después de esta sesión se puedan ir un poco, pues, con una información mucho más amplia de lo que es el crédito puente, por qué se creó el crédito puente como tal. O sea, para aunar en este tema, el crédito puente, literalmente, como su nombre lo dice, es un puente entre el inicio del desarrollo y su culminación. Es decir, cuando tú terminas el desarrollo es que empiezas a cobrar la mayor parte de estas unidades que estás comercializando, por lo tanto es lo que te lleva de punto A punto B. Es ese puente que te permite financiar tu proyecto, apalancar ese proyecto con capital de un tercero, en este caso el banco o este financiamiento institucional. Entonces, pues les vamos a platicar también un poco de cuáles son los principales retos a los que se enfrentan a los desarrolladores inmobiliarios a la hora de conseguir el financiamiento. Y pues nada, comenzamos con este webinar y nosotros somos Invermatch. Al final también les vamos a presentar un poquito el equipo de trabajo que estamos conformando y pues le doy la palabra ahora a Pepe Limón para platicarles más de este tema. Muchas gracias, Fer. Bienvenidos a todos. Gracias también, Marifer. Bienvenidos a todos. Veo por aquí algunos conocidos. Veo por ahí a Enrique Jato. Veo a Jessica Pichardini. El maestro Sergio. Veo varios conocidos. Me da mucho gusto que estén por aquí. Pues bueno, justo como comentaba Marifer y como comentaba ahorita Fernando, nos gusta dar contenido de valor. Vamos a arrancar con una pequeña presentación de justamente cuáles son las claves para obtener el financiamiento de un proyecto inmobiliario. También nos está acompañando aquí David Lobatos, que es director de proyectos aquí en Consulta. Y ahora sí que los presentes vamos a estar participando. Igual me van a estar también interrumpiendo cuando quieran aportar algo, para hacerlo un poquito más dinámico, ¿no? Quienes ya han estado con nosotros, usualmente tenemos estas dinámicas en donde cada quien va aportando su visión, su punto de vista desde una experiencia. Pues ya tenemos más de 20 años haciendo esto en Consulta, ¿no? Entonces, para entrar en materia, justamente vamos a comenzar ahora sí que con lo más denso y con lo de lleno, que son los errores más comunes que cometen los desarrolladores inmobiliarios a la hora de buscar financiamiento, ¿no? Eh, Número uno, arrancar con solamente pensando en capital semilla. ¿Por qué esto es un error o por qué normalmente es un error común que cometen los desarrolladores? En primera, sí se tiene que considerar un capital semilla, pero no es lo único. Ahora, ese capital semilla también tenemos que considerar cuánto, ¿no? De qué tamaño es ese capital que se necesita para arrancar el proyecto. Pero como quienes han participado con nosotros en otros workshops, la estructura de inversión, que ya básicamente involucra ventas, involucra la tierra, como comentaba Marifer al principio, involucra un financiamiento, involucra el capital semilla, no es nada más un solo elemento, sino que ya estamos hablando de 4 o 5 adicionales que tenemos que considerar para completar el proyecto completo. Tampoco podemos decir que el crédito puente es la única solución para terminar el proyecto, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, pero los bancos ya nos piden ciertos requisitos que tenemos que cumplir para que nos presten dinero. Hace 15, 20 años era muy fácil, ahorita ya no es, ¿no? Entonces, error número uno, arrancar solamente con capital semilla y pensar que las preventas nos van a financiar el 80-100% del proyecto. Eso es de gravísimo riesgo, ¿no? Eso es un gran riesgo que corren los desarrolladores que están empezando, pero que al final de cuentas el tema de la experiencia pues también influye en la decisión de los bancos, de las instituciones financieras, para ver si te dan o no te dan un crédito puente, ¿no? Entonces, ese es el error número uno. Error número dos, invitar inversionistas de manera prematura. Ahora, no está mal que invitemos inversionistas desde un inicio. Lo que tenemos que tener cuidado es qué le estamos ofreciendo al inversionista.
porque muchas veces dejamos dinero en la mesa. ¿A qué me refiero con esto? Usualmente les decimos, oye, te invito a participar en este proyecto inmobiliario y te voy a dar un cierto porcentaje de utilidades hacia el final del proyecto. Ok, pero ¿qué porcentaje? Ese porcentaje de utilidades representa un rendimiento que un inversionista tendría que ponderar si ese capital que le va a meter a este proyecto lo puede meter en algún fondo de inversión de algún banco, en algún fondo de inversión de riesgo medio o alto, lo puede meter a lo mejor en comprar simplemente unidades en preventa en algún otro proyecto o en este mismo proyecto, esperando una cierta rentabilidad en plusvalía o esperando un rendimiento por rentas. Pero al final de cuentas, el inversionista lo que está buscando es rendimiento. Y ese rendimiento significa, yo tengo que prometerle a ese inversionista un X porcentaje de utilidades que va a representar un rendimiento de esa inversión. Entonces, usualmente cuando invitamos a los inversionistas de manera prematura, no tenemos ese conocimiento. Es, digamos que, un error que cometen desarrolladores también que están comenzando y que al final de cuentas dejan mucho dinero en la mesa y le están haciendo, ahora sí que el negocio, pero al inversionista, ¿no? Entonces, ojo ahí para los que están empezando también. Número tres, participación insuficiente en el capital necesario. Tiene mucho que ver con el punto número uno, porque a veces no consideramos el 100% de la inversión o no estamos considerando la estructura de inversión completa en los proyectos y por ahí se nos pueden escapar algunos o falta justamente recurso o se nos escapan algunas partidas que no consideramos o no cerramos bien el presupuesto de obra, que usualmente es lo que más abarca dentro del presupuesto total de un proyecto inmobiliario. Más o menos la obra, pues andamos en un 45-50% del valor del proyecto completo, ¿no? En cuanto a costo. Entonces, si no tenemos bien amarrado eso, eh, puede que lleguemos en un momento dado en el flujo, en la administración financiera del proyecto, que tengamos ciertos requerimientos de capital porque no los anticipamos, ¿no? Es esa participación insuficiente. Y que tiene que ver esto con el punto número 4, que es una insuficiente planeación financiera. Lo que les comentaba también con el punto 2, ¿no? Usualmente los desarrolladores primerizos o incluso nos ha tocado ver desarrolladores con mucha experiencia con otros proyectos que ya han hecho 2, 3, 4 proyectos, que hacen sus corridas o hacen su planeación financiera simplemente con un estado de resultados pro forma, ¿no? Entonces se van 100% a lo que dice la utilidad del negocio, pero nunca miden cuál es la tasa interna de retorno, nunca miden cuál es el retorno sobre el capital invertido, nunca miden en qué momento se va a dar el payback de la inversión, etcétera, ¿no? Entonces, esa insuficiencia en la planeación financiera es lo que pues evidentemente deja muchos edificios o muchos proyectos inmobiliarios como elefantes blancos, ¿no? O en obra gris, que no están terminados. Entonces, bueno, importante tener un modelo financiero que contemple flujos, que contemple un requerimiento de inversión, que contemple los rendimientos que le vamos a ofrecer a inversionistas, que contemple rendimientos que está generando el propio desarrollo. Y el número 5, pues es los desconocimientos ahora sí que de los requerimientos que nos va a solicitar el banco, ¿no? Yo creo que ha cambiado en los últimos años. Lo comentaba Marifer al inicio de la sesión. Los bancos ya son más quisquillosos, los bancos ya no es tan sencillo que te presten o que te otorguen un crédito puente. Y desconocemos en muchas ocasiones cuáles son esos requerimientos. Y vamos a hablar también más adelante que no nada más están los bancos, también hay otras instituciones que están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores que también son sujetos o son oportunidades para los desarrolladores de fondeo de un crédito puente, ¿no? Entonces, bueno, estos son los principales errores. Y un punto que a nosotros nos gusta tocar y nos gusta siempre mencionar es, si bien el desarrollo inmobiliario es un negocio
pues, de construcción, de diseño desde el punto de vista de arquitectura, de urbanismo, al final de cuentas, de pegar ladrillos. Para nosotros los proyectos inmobiliarios son un negocio financiero, ¿no? Se tienen que evaluar con números, se tienen que evaluar con rendimientos, se tienen que evaluar con retornos. Entonces, al final de cuentas, es un negocio financiero, ¿no? Yo le meto tanta inversión y ese proyecto me regresó o me retornó un X rendimiento o X millones de pesos que se convierten en una utilidad que representan un rendimiento del negocio, ¿no? Entonces, hablando de estos proyectos inmobiliarios como un negocio financiero, pues tienen una fuente de capitalización. Y lo que les comentaba hace un momento es, las principales fuentes de capitalización para un proyecto inmobiliario son el crédito, hay capital privado, hay una revolvencia comercial que puede venir de la preventa o de la venta. No me voy a meter en qué es una preventa y qué es una venta. Al final de cuentas son ingresos que se derivan de la venta de unidades del proyecto inmobiliario que van a caer a la panza del flujo efectivo del negocio, ¿no? Y por último, tenemos la tierra. También Marifer lo comentó al inicio de la sesión. La aportación de tierra es algo que se ha vuelto pues ya un común denominador en los proyectos inmobiliarios y en la estructura de capitalización de los proyectos. Entonces, al final de cuentas, la tierra se convierte en un elemento adicional que podemos considerar como parte de la estructura de capital. Ahora, hay ciertos rangos, ¿no? Usualmente, el crédito representa entre un 30 y un 65% del valor del proyecto, ¿no? Para poder arrancar, ahorita vamos a entrar a más detalle en ese 30 o 65%. Pero para poder arrancar un proyecto inmobiliario, necesitamos capital privado, necesitamos un capital semilla, lo mencionábamos también al inicio. Ese capital privado tendría que ser entre un 10-20% también del valor del proyecto. Es decir, yo no puedo arriesgarme a decir, pues me voy a financiar 100% con las preventas. Ese es gravísimo riesgo para el negocio inmobiliario. Entonces, si bien las ventas forman parte de esta estructura de capital, que es el siguiente punto, al final de cuentas, de hecho, déjenme aquí, les voy a poner con las palomitas, se me había olvidado. Ya dijimos crédito, ya dijimos capital privado. Eh, las ventas se vuelven parte de esta estructura de capital, pero tendrá que ser entre un 20 o un 40% de esa revolvencia que nos tiene que dar al proyecto. No podemos considerar que me voy a financiar el 80% con ventas. Es un grave riesgo. Entonces, ni siquiera los bancos te la van a creer, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con justamente cómo estructuramos el modelo financiero para que en cierta medida, ahorita vamos a ver un ejemplo, en cierta medida tenga congruencia el modelo financiero, los flujos, cómo está ingresando el dinero, de dónde proviene, etcétera, ¿no? Pero más o menos hay una revolvencia de entre un 20 y un 40% en un proyecto inmobiliario. Entre más nos apalanquemos con ventas, es un proyecto que tiene pues un mayor riesgo. No digo que sea imposible apalancarse un 40-50% con ventas, pero al final de cuentas, si no se logran esas ventas y si yo dependo de esas ventas para poder terminar el proyecto, estoy corriendo un riesgo importante. Y por último, la tierra. La tierra para nosotros representa depende del segmento al que vamos dirigidos, si es residencial plus, si es nivel medio, económico, social, etcétera. Pero el rango es entre un 10 a un 20% del valor del proyecto. Cuando hablo del valor del proyecto me refiero a las ventas, a los ingresos del proyecto. Entonces, un terreno tendría que andar en este rango. Si estamos hablando de un terreno para vivienda económica o social, tendríamos que estar hacia los 10%, 11, 12% cuando mucho. Cuando hablamos de vivienda media, residencial, entre un 12-15%. Cuando hablamos de residencial plus, pues ya nos vamos a los 15-20%. También depende, y yo sé que en el foro están personas y asistentes de prácticamente toda la República, también depende de la ciudad, ¿no? Ciudad de México se cuece aparte, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, no me voy a meter en esos detalles. Al final de cuentas, hay una estructura que normalmente se tiene que
respetar, ¿no? Déjenme aquí, le voy a la que sigue. Y esto es lo que les comentaba, ¿no? Usualmente, esto es un ejemplo que ponemos normalmente de cómo se estructura o cuál es la estructura de capital de un proyecto, la estructura de inversión, en donde en este caso estamos poniendo un crédito que nos estamos apalancando un 40%, hay un capital privado del 15%, o sea, yo le metí 15% para poder generar el proyecto, el anteproyecto arquitectónico, llegar a proyecto ejecutivo, empezar con algo de obra o de urbanización, de cimentación, depende del tipo de proyecto, branding, publicidad, todo lo que tiene que ver con planeación va dentro de este capital semilla. Y si se dan cuenta, aquí tenemos un proyecto pues, que relativamente es sano, digamos que de un riesgo moderado, porque al final de cuentas no nos estamos apalancando demasiado con las ventas, sino que estamos tomando en consideración un capital privado, eh, digamos que medio, un 15%. Estamos considerando un crédito puente de un 40%, que tampoco es, me estoy apalancando al 100% con el crédito. Ahorita explico esa parte. Y el terreno, pues lo estoy considerando como un terreno caro, ¿no? Es un terreno caro para el proyecto, pero al final de cuentas, si es aportado, significa que no estoy desembolsando ese 20% o lo que vale ese terreno al inicio del proyecto para poderlo adquirir, ¿no? Entonces, también es importante esta parte del crédito, de qué tanto es lo que vamos a pedir, qué tanto es lo que vamos a solicitar, porque muchas veces también nos toca ver en modelos financieros o en flujos de efectivo que consideran el máximo, ¿no? Como si fuera una tarjeta de crédito, tal cual, ¿no? Oye, pues es que voy a pedir hasta el 60, me prestan hasta el 65% del valor del proyecto. Es decir, si el proyecto vale 100 pesos, el banco me puede prestar hasta 65 pesos. Ok, pero ¿realmente necesito los 65 pesos? ¿Realmente necesito pagar intereses de esos 65 pesos que van a prestar? Al final de cuentas, entre más me presten, pues mejor negocio para el banco, ¿no? Pero lo que tenemos que tener cuidado es realmente cuánto es lo que el flujo efectivo me está requiriendo. Va en función de lo que el propio proyecto requiere. Entonces, ojo aquí, no es una línea de crédito abierta, no es una tarjeta de crédito en donde decimos, pues que el banco me dé 65 y le voy pidiendo lo que necesite. No, no funciona así. Es un contrato por una cierta cantidad y son ministraciones que se tienen que ir haciendo de manera mensual según el avance de obra y según las ventas que yo estoy reportando, ¿no? Principalmente es el avance de obra. Pero al final de cuentas, eh, entre más solicite yo, pues más intereses tengo que pagar. Entonces tiene que haber ahí una congruencia en donde realmente digo, bueno, ¿cuánto es lo que el propio flujo efectivo me requiere para solicitar esa cantidad y no solicitar de más, ¿no? O no solicitar de menos, que esa es otra, que está peor, porque no vamos a terminar el proyecto. Entonces, pues bueno, estas son las fuentes de capitalización. Ahora, un punto importante, entramos al punto número 3. Los bancos o los créditos puentes tienen un costo financiero y este costo financiero va a depender de una TIE, una tasa interbancaria, ay, no, y tasa de interés interbancaria de equilibrio. ¿Estoy bien, Fer? Ya se me fue el nombre del, Sí, sí, sí. sí, de las siglas, pero al final de También cuentas, le TIE, llaman tasa objetivo también a la ajá, exactamente. tarjeta. Sí. Exactamente. Es nuestra tasa, es la tasa digamos que Banco de México le pone como una tasa base, como una tasa objetivo a los bancos o a las instituciones que pueden prestar o financiar proyectos o financiar cualquier tipo de crédito. Y hay un sobrecosto, que ese sobrecosto pues es la ganancia para el banco o para la institución que realmente lo va a otorgar, ¿no? Entonces, al final de cuentas, ha habido una evolución en esta tasa de interés, en donde justo hace
pues unos 5 años estábamos en una tasa de más o menos 7,5. Luego empezó a bajar, llegamos a tasas bastante eh, pues económicas, si le queremos llamar, pero ahorita llegamos a un histórico en donde pues pocas veces, o yo no recuerdo haberlo visto nunca, tampoco es que soy, o tengo 40 años en este negocio, tenemos más o menos 20, pero nunca habíamos visto pues que las tasas de interés estuvieran en rangos de 11,5, 11,25, 11,15, que esa es la TIE actualmente, ¿no? Entonces, al final de cuentas, ha habido un crecimiento de este costo financiero base, y adicional a este costo financiero base que nos está poniendo o nos está imponiendo Banco de México, pues los bancos tienen que ganar, ¿no? Y entonces le ponen una sobretasa de +3, +4, +6, cuando somos relativamente nuevos en el negocio. Depende mucho del riesgo también que perciba el banco. Ahorita estamos hablando de puros bancos, pero también participan SOFOMS. Eh, De hecho, Pepe, nada más aquí como sí, para acotar también esta parte, o sea, pues es que todo es parte de un todo, ¿no? O sea, el negocio inmobiliario pues, es un sector en la economía mexicana y esto que observamos aquí, esta curva es demasiado interesante porque viene justo después de pandemia, o sea, en 2020 entra la pandemia y las tasas primero cayeron a niveles bajísimos, o sea, a niveles que no tenían desde hace 6, 7 años en México. Venía una subida y esto sobre todo se hace para evitar temas inflacionarios. O sea, ujú, bajan la tasa para fomentar pues un incremento de la economía, o sea, se está que se viendo pues gaste. exactamente, o sea, se busca primero con la bajada de las tasas que la gente empiece a invertir, o sea, que saquen más créditos, que se endeuden, buscan una tasa más baja, pero eso empieza a generar inflación que viene aquí por 2022, empieza a subir y a subir y a subir, y las subidas de tasas lo que evitan es hacer que, pues, que los precios se disparen básicamente. O sea, si empieza a haber una sobreoferta en el mercado, en este caso que estamos en el mercado inmobiliario y empezamos a llenarnos de casas, empezamos a llenarnos de departamentos, lo que sucede es que el banco le mete freno para que ya no haya tantos desarrollos y esto pues lógicamente afecta al el costo financiero de los proyectos, hace que los mismos desarrolladores empiecen a pues a pensárselo un poco más y si comprar ese terreno o no, si invertir en ese desarrollo o no, si ahorita enfocar sus proyectos hacia cierto punto en particular o hacia ciertos mercados en particular. Entonces es lo que estamos viendo ahorita, pero si observan también al final de esta línea, o sea, aquí ya para 2024 comienza a haber una bajada. ¿Qué significa esto? Que es buen momento para comenzar a planificar los desarrollos que vamos a desarrollar dentro de unos 6, 8 meses o un año. Entonces, aquí podemos empezar a ver una bajada de tasas. Es muy probable que para octubre o noviembre de 2025 tengamos tasas de alrededor del 6%, del 5%. Todo va a depender también del mercado. O sea, si vemos que otra vez empiezan a disparar los proyectos y empieza como a inflarse esa burbuja, entonces el banco le va a volver a meter freno. Aquí es un tema de mercado, es un tema macroeconómico muy interesante y pues nada más quería hacer esta acotación, Pepe. No, está perfecto. Gracias, Fer. A mí me gustaría nada más complementar un poquito con el tema del el costo financiero. Digamos que ya viéndolo de manera global en los proyectos inmobiliarios, esto fue algo que nos pasó justo cuando empezamos a ver estas tasas tan altas, y fue algo pues justamente descubrió Fernando a la hora de empezarlos a proyectar los proyectos inmobiliarios con las tasas actuales. Y es que en estos momentos, o sea, estamos hablando antes de 2020, que las tasas estaban relativamente bajas en comparación con lo que tenemos ahorita, pues teníamos un costo financiero más o menos de entre un 3 hasta un 5% del valor del proyecto. Es decir, de cada 100 pesos de ingresos que yo tenía, pues más o menos el costo financiero o el pago de interés, pues andaba entre 3 a 5 pesos, ¿no? Pero con estas tasas, lo que observamos es que empezamos a tener costos financieros de hasta 8, 10, 12%,
de los ingresos, ¿no? O sea, respecto de los ingresos. Entonces, se volvió muy caro el solicitar un crédito o un financiamiento bancario. No es que sea, o que, como dice Fer, ¿no? Al final es una manera de desincentivar que se estén solicitando tantos créditos, pero al final de cuentas también es una manera de menor riesgo a decir, pues voy a vender todo en preventa, voy a sacrificar, sí, con un costo financiero más alto, pero al final de cuentas, lo que también descubrimos es, depende cómo se estructura el proyecto, depende cómo vamos manejando los flujos de efectivo y ahora sí que el timing en donde me conviene o no solicitar el crédito o en qué momento me conviene solicitar el crédito y realmente solicitar lo que se necesita, ¿no? Regreso al punto anterior que comentaba. Entonces, no es que sea malo, al final de cuentas sigue siendo una gran palanca financiera, por eso se le llama apalancamiento financiero, pero muchas veces olvidamos que ese apalancamiento pues también va a depender de otros aspectos que tienen que ver con el propio rendimiento del proyecto. Si el rendimiento del proyecto, es decir, la tasa interna de retorno no es tan atractiva, porque me estoy tardando demasiado en vender, porque estoy invirtiendo mucho y además me tardo 60 meses en terminar el proyecto, pues evidentemente me va a comer tanto intereses, costo financiero, como el rendimiento del proyecto, pues se va a hacer cada vez más chiquito, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener es un proyecto bien planeado para que se le invierta lo que realmente necesita el proyecto, para que se solicite lo que realmente necesita el proyecto en cuanto a término, en cuanto a crédito puente, y sacar el proyecto lo más rápido posible. Y eso significa una buena planeación de proyecto inmobiliario. Ya no me estoy metiendo en nada más una planeación financiera correcta, sino que el proyecto esté alineado con el mercado, que sea diferenciado, que esté en los precios o en los rangos de precios correctos, que tenga los esquemas comerciales correctos. Entonces ya estamos hablando de un conjunto de, por así que disciplinas que nos van a ayudar o nos van a beneficiar en el aspecto financiero del proyecto, ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿cómo, cómo están las tasas ahorita con los las distintas instituciones financieras? Tenemos, tenemos principalmente cuatro tipos, ¿no? Y aquí los estamos poniendo. Los bancos tradicionales, las OFOMs, eh, crowdfunding, que es financiamiento colectivo, y los inversionistas privados, ¿no? Al final, un inversionista puede ser un fondo de inversión o puede ser un inversionista que me va a poner capital semilla. A eso nos referimos con inversionistas privados, ¿no? Entonces, bancos tradicionales son los más económicos, a pesar de que, como les comentaba ahorita, pues tienen una sobretasa. Las tasas más o menos ahorita rondan entre un 15 y 18%. Estas son tasas ya compuestas, es decir, TIE más 4, TIE más 7. Andamos más o menos en estos rangos. Principalmente vamos a andar pegándole a los 18% cuando somos desarrolladores nuevos, que a lo mejor estamos empezando, que a lo mejor no tenemos más de 2 proyectos, 3 proyectos, pero conforme vamos haciendo más historial, las sobretasas empiezan a reducirse, ¿no? Entonces, estos bancos o los bancos tradicionales son más exigentes en cuanto a garantía, requisitos, pero ofrecen montos más altos y plazos también un poquito más largos, pues de pago, ¿no? Luego vienen las OFOMs, que digamos sería el siguiente escalón. Las sociedades financieras de objeto múltiple, en donde lo que buscan pues es también financiar proyectos de inversión, en este caso proyectos inmobiliarios, y las tasas andan entre 18 y 22%. ¿Qué tienen de diferencia con los bancos tradicionales? Hay una mayor flexibilidad, reaccionan más rápido, no hay tanta burocracia, digamos, que dentro de un banco, pero pues evidentemente a costa de un costo financiero más alto, ¿no? Una tasa más alta. Luego tenemos crowdfunding. Ahí tenemos un error de dedo, pero bueno, al final es crowdfunding. Las tasas actuales más o menos rondan entre un 19 hasta un 25%. También va a depender
de los montos, va a depender del tipo de proyecto, etcétera. Pero estos, a diferencia de los primeros dos, tienen un proceso todavía más ágil. Es un proceso en muchas ocasiones muy tecnológico, es decir, muy automatizado. Tenemos por ahí una alianza con una crowdfunding en donde prácticamente todo el proceso es digital, 100% digital. Entonces eso los hace muy, muy ágiles. Los montos no son tan altos, son montos un poquito más pequeños. Las tasas sí siguen siendo un poco más elevadas, pero al final de cuentas dependen mucho de lo que el comité de evaluación está realizando, ¿no? Marifer, adelante. Sí, y aquí quiero hacer una acotación porque normalmente nos preguntan, oye, ¿es más fácil obtener el crédito de una crowdfunding? Puede ser, pero eso no significa que tengamos menos requerimientos que justifiquen el proyecto. Es decir, al final del día, la crowdfunding, como cualquier banco tradicional o como cualquier SOFOM o como cualquier inversionista, realmente está interesado en que el proyecto suceda. Que el proyecto, o sea, a ellos no les interesa que haya retrasos, ni mucho menos. Entonces, es bien importante que los lineamientos generales para traer dinero de cualquiera prácticamente son los mismos. Evaluarán casi los mismos puntos, unos con mayor flexibilidad que otros. Pero si no tenemos, por ejemplo, una licencia, también es posible que nos cueste mucho más trabajo el crowdfunding, ¿no? Es decir, no porque sea un crowdfunding significa que va a ser mucho más fácil obtenerlo, ¿no? O que necesitamos muchos menos requisitos. Ujú, correcto. Al final de cuentas, los requisitos son prácticamente los mismos, pero el tema es pues esa rapidez, ¿no? Esa rapidez de reacción. Y bueno, pues luego vienen los inversionistas privados, que estos pues ya dependerá de qué tan flexibles o qué tanta experiencia también tienen el medio, pero las tasas van a andar entre un 20 hasta un 30%. Aquí sí ofrecen muchas menos formalidades en muchas ocasiones, es decir, le entran mucho más al riesgo. Posiblemente son inversionistas que entran cuando ni siquiera tienes permisos y licencias, como decía ahorita Marifer. En cambio, crowdfunding, SOFOMS, bancos tradicionales, sí o sí te van a pedir que tengas ya permisos, que el proyecto esté autorizado, incluso que tengas algo de avance de obra. Pues no, un inversionista privado a lo mejor lo que está buscando es pues un beneficio mayor, pero pues también hay un mayor riesgo, ¿no? Y el rendimiento está ajustado al riesgo del negocio. Entonces, entre más rendimiento, pues mayor riesgo y viceversa, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones estos inversionistas pues van hasta el final, es decir, van contra utilidades y esas utilidades representan un rendimiento dentro de del dinero que ellos están invirtiendo y que si eso lo ponemos dentro de un flujo efectivo para ese inversionista, pues nos va a dar una TIR, una tasa interna de retorno de ese inversionista que tendrá que andar entre 20 y 30%, ¿no? Más o menos. Aquí ya dependerá del tipo de inversionista y qué tanto riesgo está dispuesto a meterle, ¿no? Algunas estadísticas de normalmente quienes otorgan en cuanto a banca tradicional, quiénes son los que otorgan crédito puente. Eh, Tenemos principalmente la Sociedad Hipotecaria Federal, es la que más créditos puentes reparte. Naturalmente, estos los hacen a través de intermediarios financieros. No es que yo como desarrollador pueda tocar la puerta de Sociedad Hipotecaria Federal y decirles, ah, pues préstame lana. No, sí tiene que ser a través de un intermediario financiero. Y después vienen los siguientes bancos, ¿no? Que si se dan cuenta, pues son banca tradicional, Banregio, Bancomer, Santander, Mifel, Banco del Bajío, Banco Inmobiliario Mexicano, Banorte y otros, ¿no? Otros que podrán ser más pequeñines, pero pues principalmente nos enfocamos en estos grandes, ¿no? Si se dan cuenta, tenemos pues, tres grandototes y luego uno que no es tan grande, ¿no? O sea, uno que ya, a pesar de que no es tan grande, tenemos o tiene una participación importante. Banco del Bajío, pues también ya es considerado, si no es de los top 3 top 4 pues sí está dentro del top 6 7, ¿no? Y así sucesivamente. Creo que por ahí, Fernando, tienes una pregunta. Fernando Zamora. Sí, Pepe, gracias. Buenas tardes a todos.
Sobre lo que comentas de las diferencias de los bancos o fondos, crowdfunding, inversionistas privados, más adelante vas a tocar el tema de cuáles serían los requisitos que estuviera pidiendo cada línea de estas, o lo podemos tocar ahorita. Mi pregunta es, ¿qué tan Ajá. flexible pueden ser los inversionistas privados en cuanto a los requisitos pues, para calificar, elegibilidad? ¿Serán más flexibles, entiendo? O sea, ¿son más ligeros o Sí, sí? 100%. El inversionista privado es el más flexible, digamos. Los otros, tanto banco tradicional, SOFOM y crowdfunding, los requisitos básicamente son los mismos. Más bien lo que va a depender muchas veces es el criterio de evaluación, la aversión al riesgo que tienen y sobre todo, por ejemplo, los bancos pues tienen una cierta legislación, tienen ciertas normas que se tienen que cumplir forzosamente y eso también los limita muchas veces. O sea, no se pueden salir, así que no pueden salirse de la raya, ¿no? Una SOFOM tiene chancecita de salirse un poquito más y evidentemente las crowdfundings tienen un poquito más de flexibilidad, incluso desde el punto de vista legislativo, ¿no? Entonces, va a depender de eso, pero principalmente los requisitos al final de cuentas son muy similares, si no es que los mismos. Y lo que va a cambiar es el criterio, ¿no? Y la aversión al riesgo. David, si quieres, adelante. Sí, agregando también al comentario que haces de los requisitos, que prácticamente son los mismos, yo también le agregaría que una de las diferencias principales es el proceso. Es decir, el proceso que cada una de estas instituciones tienen, ¿no? Es decir, si los inversionistas privados posiblemente el recurso es más escaso, le podemos decir, porque al final, pues estamos prácticamente pues hablando de inversionistas que invierten capital, posiblemente en proyectos de gente a la cual le tienen confianza y demás, es decir, es un poco más escaso. Sin embargo, los bancos tradicionales, las SOFOM y los crowdfunding, la diferencia principal está en el proceso. Cuando hablamos de la SOFOM y la crowdfunding, donde posiblemente puede ser más fácil, insisto, como dice Pepe, los requisitos prácticamente son los mismos, pero la burocracia, por decirlo de alguna manera, y el proceso interno, las revisiones, los comités y las factibilidades que se hacen para validar la información son mucho más complejos en los bancos tradicionales que en las otras dos instituciones, ¿no? Entonces, también es importante cuidar la parte del tiempo, ¿no? Las SOFOM y las crowdfunding de repente suelen tener tiempos de respuesta más rápidos, pero pues hay un poco ahí de tema de tasas. Correcto. Gracias, gracias, David. Eh, Gracias. Va, perfecto. Entonces, siguiendo con este punto de quiénes son los que otorgan más créditos puente, también pues hay que ver el otro lado, ¿no? ¿Quiénes son los que reciben más créditos puente? Y si nos damos cuenta, estos son números de desarrolladores, ¿no? Aquí todavía la estadística al día de hoy todavía no la tienen el gobierno federal, pero al final de cuentas, si nos vamos a 2022, que la verdad no ha cambiado mucho, aquí lo importante y lo que queremos resaltar es prácticamente todos los desarrolladores que hacemos entre 10, o sea, viviendas, de 10 a 600 viviendas, que en general son proyectos que vamos a andar desde 25 millones de pesos valor venta hasta un proyecto de 600 viviendas ya está rondando los 1.000 millones de pesos. O sea, si se dan cuenta es así de amplio el espectro, pero prácticamente el 95% están ahí metidos, ¿no? Entonces, el 95% de esos son los que realmente están recibiendo pues esos créditos puente, ¿no? Si se dan cuenta, ha venido disminuyendo conforme pasan los años. Los chiquititos y los medianos han venido abarcando más y más y más mercado de estos créditos puente, ¿no? Entonces, al final de cuentas, si bien los bancos también se han vuelto más estrictos,
también ha habido un gran aumento en los desarrolladores de vivienda y el número de viviendas que están financiando, ¿no? Entonces, es un poquito del crecimiento que hemos visto a lo largo de estos últimos prácticamente 15 años, ¿no? Eh, luego, eh, bueno, aquí no me voy a detener mucho. Estos son más que los nuevos jugadores, son los jugadores tradicionales. Es banca tradicional, SOFON, fondos de inversión y family offices. Básicamente lo que hemos estado platicando ahorita. No me quiero detener demasiado en esta parte porque ya lo hemos venido mencionando. Pero los que sí son importantes, que estos sí son los nuevos jugadores, es los fintech, que tienen un proceso mucho más rápido, son montos más pequeños, tasas un poquito más altas. Fintech y crowdfunding están, digamos que dentro de la misma categoría, pero aquí quisimos hacer una distinción, porque principalmente lo que estamos viendo con las fintechs es, por ejemplo, empiezan a tener un proceso mucho más ágil. Para la solicitud de créditos pueden ser incluso, como les decía, 100% digitalizados y va a empezar o va a ser, digamos que la nueva norma, ¿no? Empezar a tener procesos mucho más ágiles, mucho más, digamos que rápidos en términos de recibir, analizar y dictaminar los proyectos. Y las crowdfunding, las que ya están súper automatizadas, esta que yo les comentaba ahorita, con la cual tenemos una alianza, es Brick. Al final de cuentas, su proceso es 100% digital, no hay y eso los hace bastante ágiles, ¿no? Si bien evidentemente hay una revisión, hay un ser humano hay un comité que también revisa, hay un analista financiero que está revisando la información, el proceso se vuelve demasiado ágil, ¿no? Oye, Entonces, y por otro lado, un punto importante es, te dan distintos opciones de cómo financiar el proyecto. Puede ser un crédito puente o puede ser una participación en tickets, es decir, pulverizamos el proyecto completo en tickets de inversión o justamente me tocó la semana pasada asistir a un evento en Tampico para un proyecto de usos mixtos, en donde solamente la parte comercial se va a vender a través de tickets de inversión, y los departamentos o la parte habitacional se va a vender de manera tradicional, como si tú en cualquier proyecto vas, compras un departamento, pero tienes la posibilidad de formar parte a través de tickets de inversión dentro de el espacio comercial o la plaza comercial. Y eres dueño de un pedacito de la plaza, ¿no? Entonces, al fin oye, de cuentas, no aquí es nada más el tema del crédito puente, sino que hay otro tipo de instrumentos que también abren la puerta para que el desarrollador se pueda financiar no nada más a través de un crédito, ¿no? Sino que también ya hay una participación en el capital y evidentemente en la estructura del proyecto, ¿no? En la estructura societaria del proyecto. No sé si por ahí había alguna duda o alguien levantó. no, yo quería comentar algo, Pepe, nada Ah, más, o sea, perdón. para ver la distinción de la fintech y el crowdfunding. Sí. El crowdfunding es algo que está tomando mucho, pues, mucho acercamiento en el mercado porque antes era más difícil realizarlo. O sea, el segmentar en tickets conllevaba una carga operativa muy grande para los desarrolladores. El estar, en lugar de, pues, vender y estar tratando con una persona una unidad completa, ahora, por ejemplo, dividirla entre 10 personas pues era algo que los jugadores más pequeños no tenían esa capacidad operativa de estar lidiando con 10 en lugar de uno. Pero esto hace que sea mucho más accesible para la gente en general adquirir un pedazo de todo el desarrollo inmobiliario. Y aquí es donde las fintech llegaron a revolucionar esta parte. Justo como comentaba Pepe, Brick es uno de los jugadores. Está, por ejemplo, 100 ladrillos, que también salió de Guadalajara, por ejemplo, aquí donde está Consulta. Entonces, son desarrollos tecnológicos que lo que hacen es facilitar esta parte del poder comprar un pedacito de un desarrollo inmobiliario, el poder invertir desde 5,000, 10,000, 50,000, 100,000 pesos. Es ahora cada vez más accesible, ya que antes también para entrar a un crowdfunding los tickets más bajos rondaban los 50, los 100,000 pesos.
Y esto estoy hablando ya de un crowdfunding bajísimo, o sea, la mayoría sí te pedían tickets arriba de 200 o 300,000 pesos para que fuera atractivo también para el desarrollador captar ese nivel de inversión. Hoy en día es cada vez más fácil que alguien, pues una persona que no tiene pues un sueldo muy alto, que esté en una clase media alta o alta, pueda invertir en proyectos inmobiliarios. Exacto. A mí nada más me gustaría ahí justamente complementar lo que comentaba ahorita Fernando sobre el tema de la operación, de gestionar demasiados tickets, ¿no? Cuando, por ejemplo, los fiduciarios, que también son bancos, o bueno, pueden ser también una SOFOM, pero los fiduciarios donde metemos un fideicomiso empresarial, no te permiten más de 20 adherentes, es decir, pues pudieras pulverizar el proyecto hasta en 20 fideicomitentes adherentes que se pudieran convertir en inversionistas que compraron un pedazo de X proyecto, pero pues nomás puedes 20. El banco no te va a dejar muchos porque no les gusta, porque es un riesgo para el banco o para la fiduciaria. Pero cuando hablamos justamente del tema de las crowdfunding, lo que hacen es ellos, como crowdfunding, como sociedad, como normalmente son una SAPI, emiten sus participaciones a cada uno de los 100, 150, 200 inversionistas, los números que sea de tickets, pero es solamente un espacio, solamente es un fideicomitente el que entra al fideicomiso. Entonces, eso también resuelve ese problema, ¿no? Entonces, es mucho más flexible. Se abre, digamos que, el panorama para el desarrollador. Ahora, vamos a hablar de los requerimientos clave para conseguir un crédito puente. Número uno, tener un plan de negocios sólidos. Nosotros tenemos dentro de Consulta una metodología para justamente la planeación y la administración de los proyectos inmobiliarios, pero para nosotros la parte más importante tiene que ver con justamente la planeación del negocio. Y la planeación del negocio significa tener, número uno, una factibilidad de negocio, un producto alineado con el mercado, es decir, que realmente el mercado lo vaya a absorber, una correcta evaluación financiera, justamente lo que hemos estado platicando desde el inicio, tener bien identificados los riesgos del negocio y todo esto meterlo dentro de un plan de negocio, un prospecto de inversión que va a sintetizar la oportunidad del negocio y que va a darle certeza a cualquiera que le va a meter dinero, dígase el banco, dígase un inversionista privado, dígase una SOFOM, dígase un inversionista que va a invertir en una crowdfunding que a su vez va a invertir en el proyecto inmobiliario, da certeza y disminuye riesgos. Esto es sumamente importante, ¿no? Entonces, déjenme aquí les borro todos mis garabatos. Número uno, pues tener ese plan de negocio sólido. Número dos, los bancos ya te están pidiendo un avance de obra mínimo del 20%. Los bancos ya no van solitos al riesgo. Lo que quieren los bancos o en general las instituciones financieras es que también tú como desarrollador ya le hayas metido algo de lana a la construcción, que tengas preventas de más o menos entre un 20 y 30% de las unidades del inventario disponible, pero con contratos firmados. No se vale decir, pues es que tengo 5 prospectos igual a 5 ventas. No, tienen que tener su contrato firmado, ¿no? Que tenga una solidez financiera y cierta experiencia. El tema de la solidez financiera tiene que ver sobre todo con los estados financieros de la empresa, no necesariamente no hablamos aquí tanto del proyecto, sino que la empresa como tal tenga unas finanzas sanas, ¿no? Y la experiencia, si bien sí es importante, el banco cada vez se está poniendo mucho más quisquilloso en cómo evalúa justamente la experiencia del desarrollador. Es difícil cuando somos es nuestro primer proyecto inmobiliario, es difícil que el banco tradicional te preste dinero. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no traes ese track record, ¿no? Habrá que voltear a ver otro tipo de mecanismos para poder financiar el proyecto, pero la experiencia ya no es nada más, es que el constructor hizo no sé qué proyectos, el consultor también, y que la gerencia del proyecto también, y mira mi equipo. No, eso ya empieza también a dificultarse, pero
para los bancos tradicionales, pero hay otras instituciones que sí se fijan también en ese tipo de aspectos cualitativos que tienen que ver con la experiencia del equipo, ¿no? Garantías, punto importante. Siempre hay garantías que nos están o nos van a solicitar. Usualmente lo más común es que te soliciten como garantía el terreno donde se está realizando el proyecto. Si ese terreno no es suficiente, van a pedir otro colateral que tendrá que ser otro bien inmueble, no necesariamente un terreno, a lo mejor sí tiene que ser un bien inmueble construido. Pues bueno, va a depender, pero también va a depender de el riesgo del proyecto, de la institución a la que nos estamos acercando, etcétera, ¿no? Por eso aquí lo dejamos pues prácticamente pues, muy amplio, ¿no? Marifer, adelante. Sí, aquí algo importante que hay que considerar es no solamente las garantías, sino también quienes quedan como avales. Si Ujú. nosotros vamos a tener un proceso, un proyecto en un terreno aportado, el aportante, obviamente el terreno queda como garantía, pero muchas veces piden el aval personal del aportante, así como de cada uno de los miembros de la empresa que va a ser la desarrolladora, y muchas veces, si las garantías no son suficientes, pueden llegar a pedir hasta de los otros fideicomitentes, ¿no? Eso es importante, sobre todo cuando estamos en un proceso de aportación, tenemos que tener perfectamente claro que obviamente piden la garantía de la tierra y el aval personal del aportante, ¿no? Porque lo consideran como un jugador del negocio. Correcto. Correcto, correcto. Y el siguiente requerimiento, o bueno, un punto importantísimo para poder conseguir el crédito puente es los tiempos. Nos toca también que llegan los desarrolladores y nos dicen, no, es que necesito ya meter el crédito puente para mañana, ¿no? El próximo mes. Pues déjame te digo que normalmente un banco tradicional se va a tardar entre 6 hasta 12 meses, ¿no? Si hablamos de las instituciones más rápidas que nos ha tocado ver, pues es una crowdfunding y 2 meses, 2 meses y medio ya te están dando crédito, pero ese es sumamente raro, ¿no? Entonces, y nuevamente depende de que tengas el 100% de la información lista, ¿no? O sea, la carpeta legal, la carpeta técnica, la carpeta de negocio, eh, y ya prácticamente el paquetito listo para entregárselo a la institución y de ahí corren estos tiempos, ¿no? Entonces, ya no es tan fácil, ya no es tan rápido, entonces hay que considerarlo con antelación porque justamente es donde nos come en los tiempos de los proyectos, ¿no? Eh, Otros elementos clave, bueno, ya mencionamos el tema de los tiempos estimados. El monto financiado usualmente es hasta el 80% de la obra, del 100% de la obra, o, como les decía también al inicio, hasta el 65% de las ventas totales del proyecto. Ese es lo máximo. No significa que necesitemos pedir eso. Reitero ese punto. La forma de pago, los intereses se pagan de manera mensual. El capital se paga mediante las individualizaciones de las viviendas, es decir, al momento de empezar la escrituración de las viviendas. Y hay una comisión por apertura y ese se paga, pues, como en cualquier crédito normalito, a la apertura del crédito, ¿no? Ahora pasamos a Invermatch y el crédito puente. Sí, ¿Cómo Una, funciona? justo, perdón, Perdón. da más rápido. No sé si hasta acá haya dudas, digo, generales respecto del tema de los créditos. Como decíamos en un inicio, pues conforme hay nuevos jugadores, también se complica que todos los jugadores tengan la institucionalidad, o sea, tan fuerte. Entonces, bueno, eso ha hecho que los bancos se pongan un poco más complejos, ¿no? Como todo esto que hemos comentado. Más no sé si hay alguna duda hasta acá especial. Seguimos. Por ahí Javier Carvalho tiene una duda, Marifer. Adelante. No, ya la contesto yo en el chat. Muy bien. Ahorita yo contesto en el chat y adelante, Fernando. Ok, bueno, también contestando otra dudita del chat, preguntan por una fintech que da crédito puente, es un
sí, pues es un crédito puente como tal. Si el 100 ladrillos también lo está haciendo, o sea, le pasa el financiamiento al desarrollador y es una especie de puente. Es que quiero puntualizar aquí qué es un crédito puente, o sea, nuevamente para los que entraron igual un poquito más tarde. O sea, el crédito puente es este crédito que se da conforme avance de la obra y que te ayuda a fondear ese como ese loop o ese momento entre que tú estás recibiendo los anticipos de las propiedades y tú puedes entregar y recibir el dinero contra la escrituración, ya que muchas veces el cliente final te compra una vivienda con un crédito bancario. Entonces, hasta el momento en el que ese cliente final puede acceder a ese crédito bancario, es que a ti como desarrollador te pueden liquidar. Entonces, en ese lapso, no todos los desarrolladores tienen dinero para hacerle frente a los gastos de la construcción, a los gastos de comercialización, o sea, a todos los gastos que nos requiere el proyecto. Entonces, para esto se pide el financiamiento y es donde entra Invermatch. Podemos avanzar. Aquí Nada más, lo que... perdón, Fernando, nada más Ujú. rápidamente, antes de entrar a esta parte, por aquí, o sea, como les decía, aquí hay un tema de crecimiento, de institucionalización del negocio, y al final, digo, está aquí acompañándonos Diego. Diego, si te haces presente. Hola Me Fer, ¿cómo gustaría, estás? Buenas tardes a hola, todos. bienvenido. Diego Gracias, Fer. Espinosa de los Monteros pues es el socio y creador de Tree State. Ahorita nos platicará qué hacen, pero al final del día yo creo que este tipo de empresas y certificaciones son fundamentales para el negocio porque al final van a acabar siendo, y de verdad lo creo, estoy convencida de hecho y de verdad se lo he comentado varias veces, parte de los requisitos para un banco, ¿no? Para un crédito puente, porque eso les va a dar muchísima más certeza y bueno. Bienvenido, Diego. No sé si nos quieras platicar un poquito. Muchísimas gracias, Fernanda. Bueno, en primer lugar, pues felicidades por la plática y por Invermatch. Pues estaba escuchando un poco el tema de cómo se ha ido dividiendo un poquito lo que es la banca institucional a lo que es ahora el crecimiento del crowdfunding y las fintech, que no nomás ha tenido que un crecimiento por la oportunidad o un más fácil acceso para el acreditado, sino que también la banca institucional cada vez pone más trabas y cada vez se cuida más y cada vez ha habido pues mayor incertidumbre y problemas donde están tratando de buscar proyectos mucho más grandes o con desarrolladores que tienen mucho más años de experiencia. Entonces, aquí es donde juega importante un tema donde hablaban también de lo que vienen siendo las garantías y cómo poder dar certidumbre y transparencia, no nomás a la banca institucional o a quien te va a dar el crédito puente, sino también a sus inversionistas de capital semilla y al comprador de una preventa. Entonces, nosotros lo que hemos tratado de buscar es recuperar el desarrollo de la integridad en el sector inmobiliario para dar certeza a toda la cadena de valor. Y algo muy importante, pues es el tema que Consulta nos está platicando de las opciones que hay de financiamiento y cómo poder lograr tener acceso a esto. Y una de las cosas es, primero, tener una muy buena consultoría, que eso no pueden estar en mejor manos que Consulta, que ya tengo un tiempo de conocerlos y bueno, tienen una gran trayectoria. Y la otra, generando un tema de transparencia, como ahora lo maneja a nivel internacional lo que es el ESG, el tema ambiental, social y de gobernanza. Y en tema de gobernanza, uno de los puntos más importantes del gobierno corporativo es la transparencia. Y nosotros lo que hacemos en Tree State somos un organismo de certificación que está acreditado por normas internacionales, acreditados por la entidad mexicana de acreditación y por la ANSI National Accreditation Board, es decir, la certificación tiene validez y reconocimiento internacional y lo que busca es colaborar no solamente con la banca, sino con todos los stakeholders para poder generar esta transparencia y seguridad. Es una herramienta, por fin hay una herramienta que le puede dar seguimiento en tiempo real al proceso de certificación o el avance fotográfico de la obra en tiempo real a aquel que invierte. Y el inversionista me refiero a la banca institucional, a las fintech, a los crowdfunding, al inversionista de a pie y al comprador de una preventa o bien aquel que aporta un terreno para que se lleve a cabo un proyecto inmobiliario. Entonces, pues nosotros estamos buscando siempre alianzas y colaboraciones para poder recuperar la confianza en el sector en este tema tan delicado que es, pues, soltar dinero, ¿no? A alguien que no conozco
y que no sé qué tanta experiencia tenga, y lo mejor que podemos hacer es ir bien asesorados y buscar elementos que le permitan a la institución financiera, pues este tema de certidumbre y transparencia. Pues es lo que nosotros le podemos aportar de la experiencia que hemos tenido desde organismos de certificación. Y pues gracias, Fer, por darme el uso de la palabra. Y pues Con bueno, a gusto. sus órdenes. Con gusto. Sí, al final yo creo que si nosotros buscamos certificar nuestros proyectos desde un inicio, ¿qué es lo que nos va a ayudar a tener un proceso claro de todos los pasos que tenemos que seguir? Y que al final esos mismos pasos son los que nos va a pedir el banco. Entonces, vamos a acabar haciendo un proceso, no diría que en paralelo, sino es antes, o sea, previo a llegar al banco y que el banco nos diga, ah, es que todas estas 15 cosas te hicieron falta. Si nosotros pasamos por un proceso de certificación, seguramente lo vamos a tener, porque será parte del proceso, ¿no? A lo mejor no todo, pero en su mayoría, ¿no? Y bueno, yo insisto que será una forma de empezar a institucionalizar. Muchísimas gracias, Diego. No, hombre, gracias a ti, Fer. Fer, Ok, pues sí, ahora sí continuamos con la parte de Invermatch y el crédito puente, cómo es que nosotros tomamos parte aquí en todo este tema que vimos en el webinar. Entonces, ¿podemos continuar, por favor? Aquí lo que vemos es estas 5 razones por las que nosotros, más que un simple broker, que si muchos conocerán, sobre todo los brokers hipotecarios, son los más comunes, o los brokers de seguros también. O sea que lo que hacen es presentarte opciones y de esas opciones, pues le tiran a todas y básicamente a ver cuál es la que, donde eres elegible, ¿no? En este caso, lo que nosotros hacemos es no quedarnos nada más con las opciones como más como elegibles, porque si recordamos lo que hemos visto en este webinar, muchas veces las opciones más flexibles para los desarrollos son las más caras, como puede ser el crowdfunding o como puede ser una SOFOM. Entonces, en este caso, lo que nosotros buscamos es no solamente acercar al cliente con la institución que le puede dar el financiamiento, sino buscar una opción que maximice la utilidad del proyecto tanto para los inversionistas como para los desarrolladores. Entonces, los acompañamos en todo el proceso, tenemos una amplia red de contactos, o sea, no nos quedamos nada más como con los que son, normalmente muchos brokers ya van con ciertos amigos, que son los que les dan también más comisión, o sea, por ahí está como un poquito viciado también el sector. Entonces, nosotros presentamos, les ayudamos a presentar las proyecciones financieras, les ayudamos con la asesoría técnica. Perdón, ahí se me bloqueó un poquito, ajá. no, no solo de la parte financiera, sino también de la parte arquitectónica, de la parte de proyecto, o sea, toda esta maquinaria que hay detrás de Invermatch, que es consulta, apoya a ayudar a estructurar los proyectos y ayudar a una consultoría integral. Entonces, los ayudamos con la negociación de los créditos con el banco. Si de repente el banco se está poniendo muy creativo con lo que está señalando, con las condiciones que les están poniendo, nosotros también ayudamos sobre todo estos desarrolladores que pueden no tener tanta experiencia, a ayudarles a que pues no les pongan condiciones demasiado agresivas. Y para los desarrolladores que ya tienen más experiencia, lo que nosotros hacemos es facilitarles pues todo este trabajo que al final son horas hombres, que normalmente lo hace el director financiero o el gerente financiero o también personal administrativo, que si ellos están normalmente ocupados con temas de facturaciones, de flujos de efectivo, de tesorerías, de administración del proyecto, pues lo último que quieren es estar revisando informes del banco, llenando toda la documentación, que es donde nosotros entramos y lo hacemos de una forma correcta y aterrizada. ¿Podemos avanzar? Entonces, esto que vemos aquí es el proceso de Invermatch. Tenemos un primer contacto, después establecemos metas y alcances, integramos el expediente. A todo esto quiero acotar que aquí, pues después del primer contacto hay una firma, o sea, si no, pues todo esto no avanza. Pero después de esta firma, establecemos los objetivos, integramos el expediente, hacemos esta dictaminación de la que les hablaba, que es esta asesoría integral y con toda esta asesoría hacemos un buen pitch para las financieras, para no llegar y nada más decirles así, pues ahí está mi proyecto y esto es lo que estoy desarrollando y ustedes entiéndanlo como puedan.
El banco sobre todo lo puede desechar si no lo comprende, si simplemente dice en esa colonia no me interesa invertir. Pasa muchísimo que los bancos están en Ciudad de México y si ustedes tienen un desarrollo en cualquier otra parte de la República, si a los de Ciudad de México que están sentados ahí no conocen esa colonia o no conocen ese lugar, no se van a poner a investigarlo tanto porque prefieren darle el financiamiento a algo que ya conozcan, algo que esté dentro de su zona de confort. Entonces nosotros les ayudamos a traducir esa información a un lenguaje que ellos lo puedan entender, lo puedan aterrizar bien y pueda ser muchísimo más probable que se apruebe en un comité de crédito. Entonces, les ayudamos con esta gestión y les asesoramos también en la parte de la firma. Todo esto lo podemos hacer en un plazo de entre 6 hasta 12 meses. Hablamos de 6 a 12 meses porque lo ideal es buscar también un financiamiento que sea adecuado para el proyecto. Puede parecer mucho tiempo, pero lo que nosotros recomendamos siempre es no esperarse hasta que ya estén construyendo para comenzar a armar los expedientes, que es lo que normalmente sucede. Una vez que ya construyen y se les empiezan a atorar los flujos de efectivo, es cuando se comienzan a acercar a las instituciones financieras y ahí ya valieron, o sea, ya tronaron porque si no tienen mucho capital de reserva, el proyecto se va a atorar. O sea, esto es prácticamente indudable. El proyecto se va a atorar a menos de que tengan una comercialización súper buena, el proyecto se va a atorar. Así que aquí es tener todo listo antes de empezar a acercarse a las instituciones. Sí, Fernando tiene una duda. Gracias, Fernando, tocayo. En relación a esto último que comentas, por ejemplo, traigo dos proyectos en etapa de planeación. Ya estamos concluyendo proyectos ejecutivos. Vamos a ingresar en la segunda semana de noviembre para licencias de construcción. Mi pregunta ahorita, por lo que dices, no me queda claro en qué momento tenemos que tocar ya base con ustedes. Cuando tengamos una licencia, cuando arranquemos una obra, creo que no es el caso. Si me puedes corregir, por favor. Sí, justamente lo que comentas, bueno, salvo ahorita también David quería comentar algo. No sé si quieras comentar esto antes, David, o me sigo. Tú dime. No, adelante, adelante, Fer. Sí, desde mi experiencia, la mejor opción para buscar este servicio sería cuando ya se está en la parte de los trámites, o sea que ya te comenzaste a acercar con el municipio, ya tienes por ahí un visto bueno por parte de las instituciones y ya podemos con esto tener una seguridad de que el proyecto se va a hacer, porque antes de estas autorizaciones por parte de gobierno hay muchas probabilidades de que no lo atoren o no lo detengan o que estén en revisión durante más tiempo y pues también puede ser algo no tan beneficioso para el desarrollador estar perdiendo también o más bien gastando este tiempo en el armado de los expedientes o en esta parte. Entonces, mi recomendación sería, parte de los trámites, hacerlo en conjunto junto con la búsqueda ya del financiamiento. Ok. Sí, ahora, importante también hacer dos anotaciones, ¿no? La primera es, complementando un poco lo que dijo Fernando, es, sí es importante contar con factibilidades, sí es importante contar con una preaprobación del proyecto, y demás, pero no necesariamente tener la licencia de construcción. Muchas veces el banco va a supeditar la dispersión del crédito cuando tengas la licencia, ¿no? Entonces, posiblemente queda como una condicionante, a menos que no te pidan un avance de construcción, ¿no? Entonces, es importante saber que no nos debemos esperar hasta que tengamos la licencia porque posiblemente es demasiado tarde para el proceso del desarrollo inmobiliario, pero sí es importante contar con factibilidades de uso de suelo, de servicios y demás que las van a solicitar las instituciones. Y la segunda cuestión que también quería comentar es que nosotros al momento de hacer la revisión de la información que ustedes nos compartan de sus proyectos, nosotros la vamos a presentar con aquellas instituciones que nosotros identifiquemos que hacen match con el tipo de proyecto y desarrollador que ustedes tienen, ¿no? Porque así, de esta manera, nosotros lo presentamos con algunas opciones, 3, 4, 5 opciones, y de esta manera nosotros vamos descartando a aquellas con las cuales, pues de inicio, al momento de tener los primeros acercamientos, pues no hay un gran interés y vamos descartando y vamos agregando posiblemente algunas otras
las cuales estén un poco más perfiladas con el tipo de proyecto y el tipo de desarrollador, ¿no? Entonces, esto es importante, y es importante tocar varias puertas, tampoco tantas, pero para tener diferentes alternativas y pues al final ir descartando, como digo, hacia tener al final 1 o 2 opciones con las cuales se logre una carta de autorización. Adelante, Fernando. Correcto. Sí, justamente, bueno, este era el último punto. De aquí le cedería la palabra a René para platicarles un poquito más también como del contacto con nosotros, o sea, cómo, pues sí, cómo nos pueden contactar, cuál es el proceso, el forms, todo esto le dejo la palabra a René. Sí, muchas gracias, Fer. Bueno, pues primero que nada, agradecer la presencia de todos ustedes, la permanencia. Con muchos ya tuve contacto, si no es que todos, estuve en el proceso de registro. Pues sí, yo voy a ser el primer contacto. Estoy como ejecutivo comercial. Eh, el acercamiento pues es importante. Aquí, si me pueden ayudar, por ejemplo, los que ya traen proyectos en puerta, a escanear el QR que está a mano derecha de ustedes. Ese es un pequeño forms que nos permite conocer pues datos generales de ustedes, datos financieros, datos del proyecto, para poderlos pues más que nada perfilar y concretar una llamada para conocer un poco más a fondo el proyecto. Y entonces pues, ya trabajar con base en esa información, una propuesta por parte de Invermatch. Pero sí quiero ponerme a sus órdenes. El QR que está a mano izquierda, pues ya la mayoría lo tiene. Es contacto directo conmigo. Si de repente se me saturan un poco por ahí los mensajes en WhatsApp, las llamadas son bienvenidas y las respondo sin ningún problema. ¿Va?